tradiciones vividas. Yo nunca había visto un cielo tan dorado. Mientras el auto avanzaba por la carretera serpenteante, mi mamá me decía que ya casi llegábamos al pueblo donde había nacido mi abuela. Yo pegaba la frente a la ventana, y veía campos de maíz, cerros cubiertos de flores anaranjadas, y casitas con techos rojos. Todo parecía brillar bajo el sol del atardecer, como si alguien hubiese pintado el paisaje con pinceles de fuego. Mi papá decía que en México, la luz tiene su propio carácter, como si recordara a los que ya no están y al mismo tiempo abrazara a los que seguimos aquí. Nos detuvimos frente a una casa de paredes color rosa viejo, con un gran portón de madera. En la entrada nos esperaban mis tíos y mis primos, a quienes no veía desde que era muy pequeña. Mi abuela salió también, envuelta en un rebozo azul, y me miró como si el tiempo se le hubiera llenado de recuerdos. Me abrazó con fuerza y sentí que olía a canela, a tierra mojada y a flores secas. «Bienvenida, mi niña», me dijo acariciándome el cabello. «Llegaste justo a tiempo para los días más bonitos del año». Yo sonreí, aunque no entendía del todo a qué se refería. En mi país, estábamos acostumbrados a celebrar Halloween. Había traído en mi maleta mi disfraz favorito, un vestido negro, un sombrero puntiagudo y una escoba de plástico. Pensaba usarlo el 31 en la noche, igual que siempre. Durante la cena, mis primos hablaban de los preparativos, y yo creí que se referían a una fiesta. Pero cuando los escuché mencionar flores de cempasúchil, velas y retratos, me quedé confundida. ¿Van a hacer una obra de teatro o algo así?, pregunté. Mi tía soltó una risa suave. No, mi amor. Vamos a hacer el altar para nuestros muertos. Yo fruncí el ceño. ¿El altar? ¿Para muertos? Mis primos me miraron con sorpresa. Uno de ellos, Daniel, que tenía mi misma edad, me explicó. Aquí no hacemos trick or treat. Nosotros esperamos a los que ya se fueron. Les ponemos comida, música, flores, y ellos vienen a visitarnos. No supe qué contestar. Aquello sonaba raro, pero también un poco mágico. Esa noche, antes de dormir, saqué mi disfraz de la maleta y lo extendí sobre la cama. Tenía planeado usarlo igual. Tal vez mis primos se animarían a acompañarme, y podríamos pedir dulces juntos. El 31 amaneció con un aire distinto, como si el pueblo entero estuviera respirando algo antiguo. Desde temprano, las calles se llenaron de aromas, pan recién horneado, incienso, copal, flores frescas. Había gente barriendo los frentes de sus casas, colocando velas en las banquetas, y dibujando caminos con pétalos naranjas. Yo observaba todo desde la ventana, sintiéndome un poco fuera de lugar, como una pieza que no encaja en un rompecabezas. Al caer la tarde, me puse mi disfraz de bruja. Mi mamá me tomó una foto y me dijo que estaba preciosa. Yo salí corriendo con mi calabacita de plástico, esperando ver otros niños disfrazados por las calles, igual que en mi vecindario de allá. Pero cuando llegué a la plaza del pueblo, me quedé quieta. No había nadie disfrazado. Ni un solo niño con antifaz, ni un solo sonido de risas o bolsas de dulces. En cambio, había velas titilando en las puertas, familias reunidas alrededor de altares, y un silencio suave que parecía lleno de amor. Avancé despacio por las calles empedradas. Mis botas hacían un ruido hueco sobre las piedras, y el eco me seguía como si el pueblo me estuviera escuchando. Fue entonces cuando vi a dos ancianos sentados frente a su casa, colocando fotografías en un altar lleno de flores, frutas y velas. Me acerqué con curiosidad. «Buenas noches», dije, apretando mi calabacita entre las manos. «¿Por qué no hay niños pidiendo dulces?». El anciano levantó la vista y me sonrió. Tenía los ojos del color del cielo antes de llover. «Ah, pequeña bruja», respondió. «Aquí no pedimos dulces esta noche. Nosotros esperamos a los que vienen del otro lado». «¿Del otro lado?», pregunté, sin entender. La anciana, que acomodaba una vela junto a una foto antigua, me miró con ternura. «Sí, del mundo de los recuerdos.
Hoy y mañana abrimos la puerta para que los que amamos puedan volver un ratito. Yo no supe qué decir. Miré el altar, había una foto en sepia de un hombre con sombrero, un plato de mole, una taza de café y pan redondo con azúcar. La llama de las velas parecía temblar como si respirara. En mi casa celebramos Halloween, dije. Me disfrazo y pido dulces. El anciano asintió despacio. También es bonito. Es otra forma de recordar que existe la vida y la fantasía. Cada cultura tiene su manera de hablarle a la muerte. Ustedes la juegan, nosotros la abrazamos. Esas palabras se me quedaron en la cabeza toda la noche. Cuando regresé a casa, mis primos estaban terminando el altar familiar. Había una foto de mi bisabuelo, un sombrero viejo y una guitarra. Me senté frente a las velas, todavía con mi disfraz de bruja, y por primera vez, sentí que algo invisible me observaba con cariño. Quizá los muertos también sonríen. Esa noche me costó trabajo dormir. Desde mi ventana veía cómo las luces parpadeaban en las casas vecinas, como si el pueblo entero respirara en un mismo ritmo. Había escuchado historias de fantasmas en Halloween, pero esto era diferente. No se sentía miedo, sino una calma extraña, como si alguien invisible cuidara a todos. Cuando amaneció, la casa ya estaba llena de movimiento. Mi abuela molía algo en el metate, mis tías cortaban flores, y mis primos bajaban cajas llenas de velas. En la cocina olía a azúcar tostada, pan recién hecho y chocolate caliente. Me senté en una silla y observé cómo todos se preparaban con una seriedad que no conocía. Hoy es el día grande, dijo mi abuela, sin dejar de mover la masa. Esta noche llegan los adultos. Anoche vinieron los niños. ¿Los niños? Pregunté sorprendida. Ella sonrió. Sí, los angelitos. Vienen primero, para jugar y reír un poco. Les dejamos dulces, juguetes y panecitos chiquitos. Esta noche vienen los mayores. Ellos también esperan su bienvenida. Mi papá me guiñó un ojo y me dijo en voz baja. Parece que aquí los que vuelven son más puntuales que los vivos. Todos rieron, y yo también, aunque todavía no terminaba de entender. En el comedor estaba el altar familiar. Las flores de cempasúchil formaban caminos desde la puerta hasta la mesa, como si fueran ríos de sol que guiaran a las almas. Las fotos antiguas parecían brillar con vida propia, y las velas esperaban encenderse con el atardecer. Por la tarde salimos al panteón. El aire olía a copal y a tierra húmeda. Las familias decoraban las tumbas con flores, limpiaban las lápidas y dejaban comida. Yo caminaba junto a mis primos, llevando un ramo de cempasúchil. Daniel me contó que a veces los niños dejan cartitas para los abuelos o padres que ya no están, y que creen que ellos las leen desde el otro lado. ¿Y tú has sentido que te contestan? Le pregunté. Él se encogió de hombros. No con palabras, pero a veces el viento huele a su perfume o la vela parpadea como si dijera, sí. Yo no sabía si creerlo, aunque algo dentro de mí quería que fuera verdad. Al caer la noche, el pueblo se transformó. Las luces se apagaron en muchas casas, y en su lugar brillaban cientos de velas. Parecía que las estrellas habían bajado a caminar sobre la tierra. Mis tíos colocaron la ofrenda en el patio, y mi abuela encendió las velas una por una, murmurando nombres con respeto. Yo estaba sentada cerca, abrazando mis rodillas, mirando cómo la llama temblaba suavemente. De pronto, mi mamá me puso una mano en el hombro. ¿Quieres encender una tú? Me preguntó. Asentí. Me dio una pequeña vela, y me indicó un lugar vacío entre las otras. La encendí con cuidado, y por un instante creí escuchar un murmullo, como si alguien suspirara justo detrás de mí. Me giré, pero solo vi sombras moviéndose con el viento. Dicen que cuando una vela se enciende bien, el alma ya llegó, dijo mi abuela, mirándome. Me quedé observando la llama. Sentí un calorcito en el pecho, una mezcla de nostalgia y alegría. Tal vez alguien, muy lejos, estaba sonriendo por esa luz. Después de la cena,
Mis primos sacaron una guitarra y comenzaron a cantar canciones antiguas. La voz de mi abuela los acompañó, ronca pero llena de emoción. Yo cerré los ojos y me imaginé a las personas de las fotos bailando junto a nosotros, invisibles, felices. Era una sensación tan viva que me recorrió la piel. Cuando todos fueron a dormir, me quedé un rato más en el patio. Las velas seguían encendidas, y el aire olía a flores y pan dulce. Me acerqué al altar y vi la foto del bisabuelo. Tenía una sonrisa leve, y por un segundo, me pareció que sus ojos brillaban más que antes. «Hola», susurré. «Soy tu bisnieta. No nos conocemos, pero estoy aquí». El viento movió las flores, y una de las velas titiló con fuerza. No sentí miedo, sino una ternura profunda. Como si él me respondiera con un gesto invisible. Antes de volver a mi cuarto, saqué de mi mochila mi pequeña calabacita de Halloween y la coloqué junto a una vela. No sabía bien por qué lo hacía, solo me pareció justo. Era mi manera de unir las dos celebraciones, una venía de mi mundo, la otra del suyo. Al acostarme, me dormí escuchando el zumbido de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. En sueños, vi un campo lleno de cempasúchil que se extendía hasta el horizonte. Entre las flores caminaban figuras vestidas de luz, y una niña con disfraz de bruja los saludaba. Uno de los espíritus se detuvo, le acarició la cabeza y siguió su camino hacia el cielo anaranjado. Desperté antes del amanecer, y las velas aún ardían. Sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era solo una visitante. Algo de ese lugar me pertenecía ahora, aunque no supiera explicarlo. El amanecer trajo un silencio distinto, como si el aire supiera que algo sagrado había ocurrido durante la noche. Las velas del altar todavía ardían, aunque sus llamas eran delgadas y temblorosas. Me acerqué descalza, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. El aroma del cempasúchil se mezclaba con el del pan y el copal que aún flotaba en el aire. Todo parecía detenido en un momento que no quería terminar. Mi abuela ya estaba despierta, sentada frente al altar con una taza de café humeante. La luz dorada del sol entraba por la ventana y se reflejaba en los marcos de las fotografías, como si los rostros de los que aparecían allí revivieran un instante. «¿Dormiste poco, verdad?», me preguntó con una sonrisa tranquila. Asentí y me senté junto a ella. «Soñé con ellos», dije, sin saber bien a quiénes me refería. Estaban en un campo lleno de flores y caminaban hacia la luz. Ella asintió despacio. Cuando uno sueña con los que ya se fueron, es que el corazón está aprendiendo a escucharlos. Me quedé mirando el altar. Había frutas que comenzaban a marchitarse, velas casi consumidas y un pan con una mordida diminuta que juraría no estaba así anoche. Me estremecí un poco. «Abuela, ¿tú crees que ellos de verdad vienen?», pregunté. Ella tomó un sorbo de café y respondió con voz suave. «Claro que vienen. No con cuerpo, sino con presencia. No con palabras, sino con memoria. Los muertos viven en lo que recordamos, y cada ofrenda es una puerta abierta para que regrese en un momento». Sus palabras me hicieron pensar en mi otra abuela, la que vivía lejos y que no conocía México. Recordé cómo en Halloween decorábamos la casa con calabazas, telarañas de papel y luces naranjas. Allá el miedo era un juego, aquí, la muerte era amor. Durante el desayuno, mis primos me contaron que esa noche, la del 2 de noviembre, era la más especial. «Hoy vienen todos», dijo Daniel con solemnidad. «Es el día en que los dos mundos se tocan». Esa idea me acompañó todo el día. El pueblo estaba lleno de gente que iba al cementerio con flores y comida. Algunos músicos tocaban guitarras, y los niños corrían entre las tumbas, jugando sin miedo. Yo llevaba una cesta con panes que mi abuela me había pedido dejar en la tumba de su madre. Cuando llegamos al panteón, el sol comenzaba a caer. Las flores se mecían como olas anaranjadas, y el aire olía a tierra viva. Dejamos los panes y las velas, y mi abuela se quedó rezando en silencio. Yo caminé unos pasos más allá y me detuve frente a una tumba sin nombre, apenas marcada por una cruz de madera. Sentí una especie de curiosidad triste. «¿Y tú quién eras?», pregunté en voz baja.
Nadie te visita. El viento sopló y movió una flor hacia mí. La tomé y la coloqué sobre la tumba. Fue un gesto pequeño, pero sentí que tenía sentido. Al volver con mi familia, mi abuela me miró de reojo, como si supiera lo que había hecho. Cuando cayó la noche, las velas volvieron a encenderse en el patio. Esta vez, me senté frente al altar con la intención de escuchar. No sabía exactamente qué esperaba oír, pero quería intentarlo. Cerré los ojos, y el murmullo de la casa se apagó. Entonces, un sonido leve, casi imperceptible, comenzó a brotar de entre las llamas. Era como si las velas respiraran. O tal vez eran las flores las que susurraban. No lo sé. Pero sentí una calidez en el pecho, una emoción que me hizo temblar. Creí distinguir voces, suaves, antiguas, como si un coro invisible cantara dentro del aire. No tengas miedo, dijo una de ellas, clara como una campana lejana. Abrí los ojos de golpe. Nadie estaba cerca. Mis padres y mis tíos hablaban en la cocina, riendo, sin notar nada extraño. Las velas seguían ardiendo igual. ¿Quién eres?, susurré. El fuego de una vela creció de pronto, y su luz iluminó una foto en el centro del altar. Era la del bisabuelo. La sonrisa en el retrato parecía más viva que nunca. No supe si había imaginado la voz o si realmente alguien me hablaba desde ese lugar donde la muerte no duele. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Sentí que comprendía. El altar no era solo una mesa con flores y fotos. Era un puente. Una manera de decir, te recuerdo, sin palabras. Una forma de mantener vivo lo que nunca muere del todo. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola frente a las velas hasta que la última se apagó. En el silencio, pensé que la vida y la muerte no eran enemigos, sino dos orillas del mismo río. Y que cada año, en este pueblo que parecía hecho de recuerdos, las almas cruzaban ese río para volver a mirarnos a los ojos. Antes de acostarme, tomé mi sombrero de bruja y lo dejé sobre el altar, al lado de la calabacita. Ya no lo veía como un disfraz. Era un símbolo, un pedacito de mi mundo junto al suyo. Esa noche, dormí sin sueños. O quizá todos los sueños estaban ya despiertos en el aire, flotando entre las velas apagadas y las flores que seguían perfumando la oscuridad. El amanecer llegó envuelto en un silencio tan profundo que parecía un suspiro del mundo. El humo del copal aún flotaba en el aire como si no quisiera irse, y las flores de cempasúchil, ya un poco marchitas, seguían iluminando el altar con su color ardiente. Yo me quedé un largo rato observando cómo los pétalos se deshacían, como si cada uno fuera una palabra que el viento se llevaba a algún lugar secreto. Aquella mañana no hubo risas ni canciones. El pueblo parecía guardar respeto, como si después de la visita de las almas, todos estuvieran procesando algo sagrado. Mi abuela me pidió que la acompañara al río para dejar algunas flores. Dijo que era costumbre despedir a los muertos con un camino de cempasúchil que los guiara de regreso. Tomé mi sombrero de bruja, no por vanidad, sino porque algo en mí quería llevar una parte de esa otra tradición, la mía. Sentía que ese sombrero representaba mi pasado, y las flores, el presente que acababa de descubrir. Caminamos en silencio por las calles empedradas. El sol se levantaba despacio, tiñendo de naranja los muros y los tejados. A cada paso, las flores que llevábamos en las manos dejaban un rastro de color sobre la tierra. El aire olía a vida que se despedía con dulzura. Cuando llegamos al río, el agua brillaba como si el cielo se hubiera derretido en su superficie. Mi abuela se detuvo en la orilla, cerró los ojos y murmuró algo en voz baja. Luego dejó caer las flores al agua. Así los acompañamos de regreso, me dijo. El río es el camino que los lleva al otro lado, hasta que vuelvan el próximo año. Yo hice lo mismo. Lancé mis flores, una por una, y las vi alejarse, flotando juntas, formando una corriente dorada que se perdía entre los reflejos del amanecer. De pronto, sin saber por qué, comencé a hablar en voz alta. Adiós, si de verdad me escuchan, gracias por venir. Mi abuela me miró, sonriendo con ternura. Claro que te escuchan, mi niña.
Las palabras dichas con el corazón no se las lleva el viento, se convierten en luz. Nos quedamos un rato más viendo cómo el río se llenaba de pétalos. De pronto, algo dentro de mí cambió. Sentí una brisa suave que me acarició el rostro, y una extraña sensación de ligereza. Cerré los ojos y, por un instante, el sonido del agua se transformó. Ya no era el murmullo del río, sino un canto lejano, como si las flores mismas cantaran. Vi, en mi mente, una imagen que no olvidaré jamás, el río convertido en un sendero luminoso donde caminaban figuras hechas de polvo dorado. Entre ellas reconocí al hombre de la fotografía del altar, el bisabuelo, que me saludaba con una sonrisa. A su lado, niños con coronas de cempasúchil reían, lanzando pétalos al aire. Y entre todos ellos, distinguí algo más, una pequeña calabaza naranja flotando, y tras ella, sombras con formas de gatos, murciélagos y estrellas. Eran símbolos de mi otra fiesta, del Halloween que tanto amaba. Pero en ese sueño despierto no había choque, ni confusión. Todo estaba unido. La risa y el silencio, la vida y la muerte, la bruja y las flores. Entonces comprendí, las dos celebraciones hablaban el mismo idioma, solo que con acentos distintos. Una jugaba con la muerte para perderle el miedo, la otra la abrazaba para no olvidarla. Y ambas, en el fondo, buscaban lo mismo, recordar que el amor no desaparece, que solo cambia de forma. Abrí los ojos. Las flores seguían flotando, y el río las llevaba como si fueran un mensaje que el mundo debía entender. Mi abuela me tocó el hombro. ¿Qué viste?, preguntó. Un camino de luz, respondí. Y alguien me saludó. Ella asintió, sin sorpresa. Entonces el río ya cumplió su propósito contigo. En el camino de regreso al pueblo, el cielo se cubrió de tonos lilas y dorados. Sentía dentro de mí una calma nueva, una claridad que nunca había experimentado. Era como si hubiera crecido en una sola noche. Al llegar a casa, los altares ya estaban siendo desmontados. Mis primos recogían los restos de flores y apagaban las velas. Yo me acerqué al altar familiar, donde aún estaba mi calabacita de Halloween. La tomé entre las manos y la miré a la luz del crepúsculo. Entonces supe qué hacer. Fui a la cocina, tomé una vela pequeña, la encendí y la coloqué dentro de la calabaza. La llama iluminó las paredes de color naranja, y una sensación de unión me recorrió entera. Así, susurré, la luz de allá y la de aquí juntas. Esa noche, el pueblo volvió a dormirse bajo un cielo sereno. Desde mi ventana, veía las últimas luces de los altares titilar como si aún respiraran. Pensé que en algún lugar, el río seguía corriendo, llevando consigo las flores, los recuerdos y los suspiros de quienes creíamos que se habían ido. Cerré los ojos, y antes de dormir, sentí que una voz me decía: nos veremos cada año, entre calabazas y cempasúchil. No sé si fue un sueño o una promesa. Pero desde entonces, en mi corazón, las dos fiestas son una sola, una danza luminosa donde vivos y muertos, niños y ancestros, caminan juntos bajo el mismo cielo. El amanecer del 2 de noviembre me encontró despierta. No podía dejar de mirar el altar que habíamos montado. Las velas aún titilaban, desafiando al viento que entraba por la ventana. Los pétalos de cempasúchil formaban un camino dorado hasta la puerta, y el aire olía a pan dulce y a recuerdos. Aquella mezcla de colores y aromas se había quedado grabada en mi corazón, como si el pueblo entero respirara gratitud. Esa mañana, el sol se levantó con una luz distinta. No era brillante ni ardiente, sino cálida, como una mano que acaricia. Abuela preparaba café de olla mientras tarareaba una canción antigua. Yo me acerqué despacio y la observé mover la cuchara con calma. ¿Dormiste bien, mi niña?, me preguntó sin dejar de sonreír. Sí, abuela. Soñé con mamá, respondí con un nudo en la garganta. Ella dejó la taza sobre la mesa y me miró con ternura. Entonces el altar funcionó. Las almas siempre encuentran el camino cuando las llamamos con amor. Salimos al patio. El pueblo aún guardaba silencio.
solo se escuchaban los gallos y el murmullo del río que corría detrás de la casa. En la distancia, el cementerio se veía cubierto de flores y velas que aún no se habían apagado. El aire estaba lleno de vida, aunque fuera un día dedicado a los muertos. Abuela me llevó de la mano hasta el río. Quería enseñarme una última tradición antes de que me marchara. Caminamos por un sendero adornado con papel picado que se movía con la brisa. Cada paso me hacía pensar en todo lo vivido esos días, las historias de los difuntos, las risas junto a la gente del pueblo, la magia de las velas encendidas en la oscuridad. Al llegar al río, vi algo que me dejó sin aliento. Sobre el agua flotaban decenas de calabazas talladas con rostros sonrientes. Dentro de cada una ardía una vela. Las pusimos anoche, me dijo la abuela. La gente del norte que vino a vivir aquí enseñó a los niños a tallarlas. Al principio algunos no querían, decían que eso no era de aquí, pero mira ahora. Las calabazas se mezclaban con las flores de cempasúchil que el río arrastraba lentamente. Era como si las dos tradiciones, la de las calabazas de Halloween y la de las flores del Día de Muertos, se tomaran de la mano en aquel cauce luminoso. Me quedé mirando el reflejo del fuego sobre el agua. En ese instante, comprendí que no había contradicción entre ambas celebraciones. Las dos hablaban de lo mismo, del amor que no muere, de los recuerdos que nos mantienen unidos a quienes ya partieron. ¿Puedo soltar una también?, pregunté. Abuela asintió y me entregó una pequeña calabaza que había tallado con mi nombre. Encendí la vela con cuidado y la puse sobre el agua. La corriente la llevó despacio, uniéndose al río de luces. Esa lleva tus recuerdos, susurró mi abuela. Que el viento los lleve lejos, donde el amor los necesite. Nos quedamos en silencio mirando cómo la flama se alejaba. Por un momento creí escuchar risas suaves, como si las almas danzaran sobre el agua. Más tarde, regresamos a la casa. El pueblo ya estaba despierto, y la plaza se llenaba de niños disfrazados con máscaras de papel y coronas de flores. Algunos llevaban calaveritas pintadas, otros capas y gorros de bruja. Todos reían. Era una mezcla de mundos, una celebración donde nadie se sentía extraño. Yo debía partir al día siguiente. Mi papá vendría por mí temprano para volver a la ciudad. Esa noche, mientras ayudaba a apagar las velas del altar, sentí que algo en mí había cambiado. Ya no tenía miedo de hablar de la muerte. Aprendí que los recuerdos no duelen cuando se viven con gratitud. Abuela, le dije mientras doblábamos el mantel, ¿crees que mamá me vio? Estoy segura, mi niña. Y también está contenta de que no la llores, sino que la recuerdes con alegría. Fui hasta la puerta y miré hacia el camino. Las luciérnagas empezaban a salir, mezclándose con las últimas luces del altar. Sentí una paz que nunca había sentido antes. Al día siguiente, el auto de mi papá apareció levantando polvo por la calle principal. Me despedí de la gente del pueblo, de los niños que me habían enseñado canciones, y de las flores que cubrían cada esquina. Cuando abracé a la abuela, ella me susurró al oído. Llévate un poco de cempasúchil en tu mochila, para que el aroma te acompañe y nunca olvides el camino de regreso. Le prometí que volvería el próximo año. Durante el viaje, miré por la ventana mientras el pueblo se hacía pequeño a lo lejos. El cielo estaba teñido de naranja, igual que las flores que llevaba conmigo. En mis manos sostenía una pequeña calabaza de madera que un niño me había regalado. Pensé en todo lo que había aprendido, que no hay una sola manera de honrar la vida, que las tradiciones no dividen, sino que pueden abrazarse como el río y las flores. Cuando llegué a la ciudad, puse la calabaza sobre mi escritorio y la rodeé con pétalos de cempasúchil. No necesitaba un altar grande, solo quería recordar que el amor nunca se apaga. Cada año, cuando llega octubre y el aire empieza a oler a hojas secas y pan, cierro los ojos y vuelvo a ese pueblo imaginario, donde las calabazas flotan junto a las flores doradas y las almas sonríen bajo la luna. Y en mi corazón, las dos tradiciones siguen bailando juntas, entre calabazas y cempasúchil. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.